gracias al Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California, al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Superior de Justicia. Siempre es un placer y un honor muy grande poderme dirigir a personas juzgadoras, jueces, juezas, magistrados, magistradas, y también al público interesado, sobre todo en temas tan importantes y de tanta actualidad como el que nos convoca hoy. Y antes de dar inicio a esta charla, yo quisiera platicarles un poquito cómo fue que me vinculé con el tema de la violencia vicaria, porque jamás ha sido mi materia, digamos, la materia familiar. Siempre he estado más enfocada a temas pues, administrativos, constitucionales, pero precisamente en mi capacidad como coordinadora general de asesores de la presidencia de la Corte entre 2019 y 2022, pues tuve una experiencia en la que pues un día estaba simplemente trabajando en la oficina cuando nos notificaron del área de seguridad de la Corte que había una manifestación de mujeres, que había mujeres con cacerolas afuera de la Suprema Corte y que querían que alguien las recibiera. Entonces las recibió la directora de la unidad de género de la Suprema Corte y a partir de ahí surgió un diálogo a partir del cual nos involucramos la presidencia de la Suprema Corte con las mujeres que habían acudido, las víctimas, distintos colectivos, colectivas de mujeres que representaban a víctimas de esta violencia, y fue así como comenzamos pues a conocer este fenómeno, y esto es algo muy interesante porque nos demuestra pues la importancia siempre de escuchar a las víctimas. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos son siempre las personas más expertas, las más capacitadas para hablar del tema, y escucharlas nos hace siempre abrir nuestra mente y descubrir muchas cosas, y esta importancia dialéctica del diálogo y del intercambio en la protección de los derechos humanos me parece que es algo fundamental hoy en día, que vemos verdaderos retrocesos en materia de protección a los derechos humanos, por ejemplo, pues en Estados Unidos con la regresión en materia del derecho al aborto legal, pues vemos esta importancia de siempre mantener un diálogo. Los derechos son objeto de diálogo, de debate, de deliberación pública, y bueno, por eso celebro ámbitos como este en los que podemos precisamente, pues no solo dialogar, sino realmente hacer las preguntas difíciles, ¿no? Porque en estos temas no basta con que alguien llegue y diga las cosas son así, realmente hay que hacer las preguntas difíciles, plantearnos las cuestiones y abordarlas de frente. Y ya entrando en materia, para abordar el tema de la violencia vicaria, yo quisiera comenzar con algunos conceptos básicos que desde mi perspectiva son fundamentales para enmarcar correctamente esta cuestión. Porque cuando hablamos de violencia vicaria, hablamos de una de las diversas formas de violencia de género, concretamente una forma de violencia contra las mujeres. Y cuando hablamos de violencia contra las mujeres, pues automáticamente se genera un cierto escepticismo. Eh, en cualquier foro en que una persona hable de violencia contra las mujeres, puede llegar a cuestionarse la existencia. Se suele decir que la violencia es un fenómeno universal, que cualquiera puede ser víctima de violencia. Se pone, por ejemplo, el hecho de que las tasas de homicidio son mayores tratándose de hombres de mujeres. Y por eso yo quisiera partir para esta charla de demostrar o de tratar de demostrar una afirmación muy sencilla, que es que las mujeres estamos en una situación de desigualdad en la sociedad, no solo en la sociedad mexicana, en las sociedades de todo el mundo, y que la violencia que vivimos, uno de los tipos de violencia que vivimos, es una violencia muy específica que deriva del hecho de ser mujeres. Es cierto, no es el único tipo de violencia que existe en nuestra sociedad, no es el único tipo de violencia del que pueden ser objeto las mujeres, pero sí es una violencia muy particular y muy perniciosa porque está muy normalizada. Es una violencia que descansa en normas sociales que la hacen aceptable y que por lo mismo tiende a reproducirse y a perpetuarse intergeneracionalmente, ¿no? La violencia que viven las niñas, las adolescentes, después es una violencia que viven también como adultas y que incluso podemos infligir las propias mujeres. Y bueno, este fenómeno de la violencia contra las mujeres se identifica conceptualmente a partir del marco analítico de los feminismos.
Y aquí nuevamente se prenden las alertas, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, hombres y mujeres nos ponemos a la defensiva. A mí me gusta empezar mis clases de perspectiva de género, preguntando, haciendo esta pregunta muy sencilla a mis alumnos, diciendo quién de aquí se considera feminista. Y automáticamente todo el mundo se empieza a remover en sus sillas, todo el mundo empieza a ponerse incómodo y muy pocas manos se levantan, ¿no? Ni de hombres ni de mujeres, porque la realidad es que seguimos creyendo que el feminismo es una teoría radical. Nos vamos con los estereotipos de las feministas revoltosas que odian a los hombres y en una serie de visiones sumamente estereotipadas del feminismo. Pero si lo vemos desde un punto de vista más frío, podríamos afirmar que los feminismos, a pesar de lo diversos, a pesar de los contradictorios, de lo contradictorios que pueden ser a veces entre ellos, sí tienen algunos pilares en común. Y yo diría que tienen tres elementos básicos y comunes. El primer elemento que define o común a todos los feminismos es una constatación fáctica. Es decir, la observación de que las mujeres están en todas las sociedades en una situación de inferioridad y que bajo cualquier parámetro que se elija, las mujeres gozan de menores derechos que los hombres. Tenemos, por ejemplo, claramente una brecha salarial. En promedio, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres a nivel mundial. En México, según datos del INEGI, esta brecha es del 34% y en sectores como el financiero, la cifra llega hasta el 41%. Otra cosa muy impresionante es que esta brecha salarial persiste a pesar de que otra brecha histórica, que es la brecha educativa, se ha ido abatiendo. Es decir, que durante mucho tiempo las mujeres tuvimos un menor acceso a la educación que los hombres y que en términos generales, en la mayor parte de los países, esto ya no es así. Hoy, por el contrario, por regla general, las mujeres tienen incluso en muchos casos un mayor nivel educativo, pero lo impresionante es que este mayor nivel educativo no se ha reflejado en cerrar la brecha salarial. Las mujeres representan el 39% de la fuerza global, pero solo el 27% de los puestos altos de dirección. Y estos son solo algunos ejemplos de esta desigualdad, pero los hay en todos. Existe, por ejemplo, una llamada brecha epistémica que consiste en que toda la historia de la humanidad, el conocimiento que ha llegado hasta nosotros, ha llegado desde la perspectiva de los hombres. No se ha dado reconocimiento a las contribuciones de las mujeres en el campo de la ciencia, por ejemplo. No se cuentan las historias de las mujeres en la Edad Media porque simplemente se consideraba que eran historias que no merecían ser contadas. Y lo vemos también en una brecha en los sistemas de acceso a la salud, o la manera como accedemos a la salud es a través pues de un conocimiento científico que también está basado en la experiencia masculina como experiencia universal o experiencia preponderante, y esto ha llegado pues a dificultades incluso para diagnosticar enfermedades correctamente, porque se tiende a creer siempre que las mujeres son más nerviosas, más propensas a enfermedades psicosomáticas, y esto ha llevado a diagnósticos equivocados. Por ejemplo, el tema de las mujeres que murieron porque los cinturones de seguridad no estaban diseñados, no, las pruebas para los cinturones de seguridad no estaban diseñadas con base en los cuerpos promedio de las mujeres. En fin, realmente bajo cualquier parámetro, bajo cualquier índice vamos a encontrar este tipo de desigualdades. Entonces, esta sería la constatación fáctica. Pero hay otro punto común a los feminismos, que es la idea de que estas desigualdades provienen de razones estructurales, es decir, obedecen a razones sociales, políticas, históricas, que condicionan las relaciones entre hombres y mujeres. Es decir, que existe un conjunto de normas, valores, instituciones y jerarquías que moldean a la sociedad y que moldean las relaciones entre individuos. Esto es, estas brechas a las que me he referido no existen porque sí.
Existen porque compartimos como sociedad ciertas ideas sobre los roles femeninos y sobre los roles masculinos. Compartimos todos una serie de prejuicios, de sesgos, de normas sociales que colocan a las mujeres en este plano de inferioridad. Y esto lo podemos ver muy claro, por ejemplo, en el hecho de que los atributos que la sociedad estima como deseables en una mujer son todos atributos de subordinación, son atributos en los que las mujeres somos vistas como instrumentales al bienestar o a los deseos de los hombres. Hay un ideal de virtud femenina y este ideal de virtud femenina recoge un conjunto de características, de cualidades que se relacionan con esta idea de servir y de agradar a una mirada masculina, y esto es algo a lo que se condiciona a las mujeres pues desde que son bebés, ¿no? Desde el primer día en este mundo, la manera en cómo nos dirigimos a una bebé, el tipo de mensajes que le transmitimos pues se relaciona con esta idea de agradar a una mirada masculina. Y un tercer punto, que es uno de los pilares comunes a todos los feminismos, es una convicción moral, una convicción ética de que esta desigualdad existente es éticamente reprobable. No importa cómo llegamos a este punto, no importa si alguien cree que es porque deriva de la naturaleza, de las diferencias biológicas, de las diferencias culturales, si hay temas religiosos, no importa por qué llegamos a este punto de desigualdades. El punto es que no podemos permitir que el arreglo social se siga manteniendo así, porque en lo que se traduce es en una menor dignidad, en un menor acceso a los derechos. Entonces, no importa si creemos que Dios creó al mundo así, no importa si creemos que la naturaleza ha llevado a esto. Lo que ahora podemos afirmar es que esto no puede continuar. Y en este sentido, pues los feminismos son un proyecto civilizatorio, son la idea de que es inaceptable que esta desigualdad permanezca de esta manera. Entonces, es dentro de este marco teórico, digamos, que se identifica a la violencia contra las mujeres como un fenómeno propio de este sistema de opresión. La violencia, desde esta perspectiva, es un instrumento para perpetuar el ciclo de poder y de control sobre las mujeres. La violencia contra las mujeres se ejerce, por ejemplo, como una sanción cuando se percibe que una mujer se sale de los roles de conducta normalmente aceptados, o simplemente para afirmar esta superioridad. Y entonces, en este sentido, la violencia contra las mujeres es un fenómeno que está ligado a otra idea que acompaña a toda esta idea de superioridad y de inferioridad, que es la idea de la masculinidad hegemónica. Esta, digamos que es otra cara de la misma moneda. Es decir, lo que la sociedad espera de los hombres y lo que se asocia a la masculinidad, así como para las mujeres, es ser instrumentales al bienestar y a los deseos de los hombres, lo que se asocia a la masculinidad es ejercer poder y mantener poder. Lo que se enseña a los hombres como una masculinidad aceptable es que deben ejercer poder sobre otros hombres, deben ejercer poder sobre las mujeres, deben ejercer poder sobre los niños, las niñas y las adolescentes. Eso es un ideal de masculinidad, el ejercicio del poder. Quiero recordar a ustedes que hace apenas 70 años las mujeres no podíamos votar. Hace 30 años no teníamos un marco normativo que hiciera referencia a la violencia de género. Durante siglos las mujeres estuvimos excluidas de la propiedad privada. Existían leyes que por mucho tiempo les negaron a las mujeres plena capacidad, de tal manera que requerían un tutor o un curador masculino para tomar decisiones. Y a medida que hemos avanzado y que hemos ido alcanzando mayor igualdad, pues se ha ido recrudeciendo esta violencia precisamente porque es una reacción a la pérdida de control. Y de ahí la importancia de que identifiquemos este fenómeno particular y que lo combatamos con toda decisión, porque es una cuestión, insisto, de igualdad, es una cuestión de derechos.
¿Qué es la violencia de género? Pues lo sabemos, se refiere a cualquier acto violento, abusivo, que tenga lugar en el contexto de la desigualdad de género y que se dirige específicamente contra las mujeres por el hecho de ser. La violencia de género tiene diversas formas de manifestarse, la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, y puede ocurrir en diferentes ámbitos de la vida, en el hogar, el trabajo, la comunidad, la sociedad en general. Esta violencia tiene precisamente como base esta discriminación y este poder desigual entre hombres y mujeres, y tiene precisamente la finalidad de buscar mantener a las mujeres en esa posición de subordinación. Es una de las manifestaciones de la discriminación y de la posición de inferioridad en que se encuentran las mujeres. Y esto es comprensible y realmente existe mucho trabajo, mucha literatura en torno al hecho de que en todos los sistemas de opresión, pues la violencia es uno de los elementos que las hace posible y que hace posible que se perpetúen estos sistemas. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas define a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. Esta definición es muy relevante. Por un lado, porque se refiere a esa violencia invisible, que no siempre es atendida por las autoridades, como lo vamos a ver más adelante, la violencia psicológica, las amenazas. Y también es muy importante esta definición porque elimina la privacidad como una excusa o como una justificación para tolerar la violencia. Uno de los aspectos fundamentales de las teorías de género fue precisamente lograr sacar el tema de la violencia del ámbito de lo privado y hacerlo un ámbito, algo del orden público. Esto de que lo personal es político, ¿no? Y esto, bueno, es fundamental porque permitió al Estado meterse a lo que antes se consideraba como un ámbito al que no le correspondía entrar. Y esto, bueno, tiene el hecho de que ahora esté reconocido, pues no solo en esta declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sino de manera muy relevante en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, la Convención Belém do Pará, pues nos lleva a esta situación jurídica en la que la violencia, combatir la violencia de género es una obligación de fuente constitucional y de fuente internacional. Deriva tanto del principio de igualdad contenido en el artículo primero constitucional y a nivel ya legislativo está recogido en nuestro país para todo el territorio nacional en la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también esto pues en acatamiento a los compromisos del orden internacional del Estado mexicano. Esta ley es muy importante, por un lado, identifica los tipos de violencia, ya lo sabemos, psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, e identifica también los distintos ámbitos en que se desarrolla, familiar, laboral, docente, comunitario, institucional y de manera más reciente el ámbito político, el ámbito digital, el ámbito mediático. Y esta multiplicidad de tipos de violencia y esta multiplicidad de ámbitos en los que se desarrolla nos lleva a otro concepto fundamental que es el de continuo de violencia o continuum de violencia, y es un concepto que se refiere a la idea de que la violencia machista, la violencia contra las mujeres, no es un evento aislado, sino que existe dentro de un espectro que va desde las formas más sutiles, más normalizadas de violencia, hasta las formas más extremas y más explícitas, como son la violación o el feminicidio. La violencia, conforme a esta idea del continuo o continuum de violencia, puede manifestarse en diversos niveles de gravedad y en distintos contextos, pero todos estos están interconectados. Puede comenzar con las simples bromas, pero llegar hasta formas más extremas.
Y esta idea de continuo busca visibilizar cómo es que las actitudes, comportamientos y prácticas que perpetúan la violencia pueden comenzar de manera muy sutil, pero lo relevante es que crean un ambiente propicio para las formas más graves. Comenzamos con comentarios sexistas, actitudes de control, pero estas actitudes pueden ser los primeros signos de un patrón de violencia que después puede desembocar en violencia física o en violencia emocional, y de ahí la importancia de nunca minimizar alguno de los aspectos de la violencia. La violencia de género es una sola. Entonces no podemos decir, ay, eso solo es una broma. No, es violencia de género que se puede expresar de distintas maneras, que tiene distintas facetas, pero al final del día es violencia de género, y en ese sentido es que es grave por el simple, en cualquiera de sus expresiones, hasta las más aparentemente inofensivas. Y es por ello que a medida que se estudia más el fenómeno de la violencia y a medida que las víctimas de sus distintas facetas levantan la voz y denuncian la manera en que la sociedad precisamente soslaya muchas de las manifestaciones de esta violencia, es en virtud de ello que ha sido necesario poco a poco ampliar el catálogo para agregar otras maneras en las que se expresa la violencia. Y es así como tenemos hoy en día el caso de la violencia digital, que es un ámbito en el que anteriormente, en el que por el simple hecho de ser un ámbito de la sociedad, pues es un ámbito en el que también se va a manifestar la violencia. Entonces, este es un nuevo ámbito de manifestación de la violencia de género. Tenemos el tema de la violencia ácida, que es una forma de violencia física, pero que fue necesario también visibilizarla y nombrarla, pues por la gran cantidad de casos en que ha existido estos ataques con ácido a las mujeres. La violencia simbólica, que es la violencia que vemos en los medios de comunicación, que precisamente reproducen estas ideas estereotipadas de lo femenino y de lo masculino. Y este ha sido también el caso de la violencia vicaria. Es a partir del trabajo, a partir de la denuncia de las víctimas, que en los últimos años se ha traído luz sobre este fenómeno y que muy recientemente en nuestro país comenzó a incorporarse en diversos ordenamientos locales y de manera muy relevante en la Ley General para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Ahora, me parece que es muy necesario señalar que este proceso de adecuar las leyes para abarcar y visibilizar correctamente los distintos fenómenos de violencia no es un hiperreformismo, no es una necedad, no es el querer repetir cosas que ya sabemos que ya están en la ley y con las que ya tenemos instrumentos. Alguien podría decir, bueno, es que ya la violencia está definida y corresponde al aplicador, al operador del derecho, identificar todas sus posibles manifestaciones, pero lo cierto es que precisamente por lo invisibilizado y por lo socialmente aceptado de estas formas de violencia, existe incluso una obligación, y esta obligación de fuente internacional está en el artículo 7, inciso C de la Convención Belém do Pará, que ordena a los estados parte incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como todas las medidas que sean necesarias precisamente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y adoptar las medidas administrativas apropiadas para el caso. Entonces, no es una necedad, no es un hiperreformismo, no es querer criminalizar, es que es una obligación del Estado mexicano identificar las formas de violencia, nombrarlas, visibilizarlas y dotar de los mecanismos para erradicarlas. Y con esto entramos ya más específicamente al tema de la violencia vicaria. Este concepto es un concepto relativamente reciente que hace referencia a una de las formas de la violencia de género, que es aquella en la que un agresor busca dañar a una mujer mediante conductas u omisiones dirigidas a sus hijos o hijas principalmente, pero ya tal como quedó recogido en la legislación en nuestro país, también puede ser a través de otros seres queridos que están ahí señalados en la ley general y también en la ley de Baja California.
En este tipo de violencia, el agresor lo que busca es dañar a la víctima, pero indirectamente, a través de interpósita persona, ya sea amenazándolos, manipulándolos emocionalmente, usándolos como peones en disputas de poder, generando ambientes de miedo, de tensión en el hogar. Eh, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la llama violencia a través de interpósita persona. Y este término de vicaria se refiere precisamente a lo vicario como algo que es a través de interpósita persona, es decir, por conducto de otra persona, y la ley general la define como cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra las hijas y o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el domicilio. Es decir, es una violencia contra las mujeres, pero que se dirige, es decir, la intención a quien se busca dañar es a las mujeres, pero la acción o la omisión se dirige contra las hijas o hijos principalmente. Me voy a referir normalmente a las hijas y o hijos porque es el caso pues más común. Y esta manera, como quedó definido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, es muy importante porque en sus concepciones originales, en sus definiciones al inicio, se le llamaba violencia vicaria a la instrumentalización de los hijos. Entonces, esta transmitía una idea de que los hijos eran instrumentos para agredir a las madres, y esto pues era muy delicado porque entonces desplazaba completamente el interés de los hijos o las hijas a quienes la propia definición colocaba como instrumentos. Ahorita ya con la definición tal como quedó, queda clarísimo que las víctimas directas, las que reciben la agresión y la violencia, las receptoras de la violencia son las hijas o los hijos, los niños o adolescentes u otras personas allegadas a la mujer. Entonces, esta violencia se manifiesta a través de diversas conductas. ¿Cuál es el patrón que las mujeres nos hacen saber? Las víctimas denuncian todas un mismo patrón, un mismo modus operandi, que es que parte esto de simples amenazas y en su versión, en su forma más terrible, es una violencia que puede llegar al asesinato de los hijos o hijas. Pero no solo es esto, es un fenómeno complejo que implica otras formas de violencia, conlleva la violencia psicológica, la económica, la patrimonial, y bueno, se caracteriza por esto, de que se ejerce mediante acciones dirigidas contra los hijos o hijas o personas allegadas. Esta violencia surge normalmente en contextos de violencia familiar, en donde el agresor busca mantener el control y la dominación sobre la víctima, incluso después de la separación o el divorcio. ¿Por qué? Porque frente a la pérdida de control que supone la separación, entonces el agresor busca otras maneras de agredir. Al ya no tener acceso directo a la mujer, entonces se busca otras formas, y es ahí donde normalmente viene la amenaza, que es la principal alerta de la violencia vicaria, la amenaza que debe prender todas las alertas, la bandera roja, que es: te voy a lastimar con lo que más te duela, te voy a herir en donde más te duele. Y cuando el agresor dice esto, pues a lo que se refiere es normalmente a los hijos y a las hijas. Y esto es algo que fue identificado como un patrón a partir de las observaciones de la psicóloga forense Sonia Vaccaro. Ella es una psicóloga forense argentina, pero radicada en España, que identificó este comportamiento reiterado a partir de entrevistas y casos que ella le tocó conocer, identificó este patrón de conducta, y ella al ver que una y otra vez se repetían estas historias y que siempre era el mismo guión, dijo, bueno, aquí hay algo que es realmente distinto a la violencia en general. Es una violencia que abarca otro tipo de cuestiones, que es esta idea de dirigirse a los hijos o hijas, y de ahí ella, a partir de estas observaciones, fue que acuñó el término de violencia vicaria.
porque lo que ella dice es, yo no podía ver esta situación y no nombrarla. Lo que no se nombra no existe, entonces ella vio la necesidad de darle un contenido y de describir el fenómeno. Ahora, algo que me parece muy importante aquí, más allá de definiciones, es precisamente comprender este fenómeno, porque lo cierto es que dentro de esta idea de continuo de violencia, pues la violencia vicaria a su vez puede asumir múltiples facetas. Ya lo dije, en su forma más extrema llega al asesinato de los hijos o hijas, pero también es violencia vicaria utilizar los procedimientos judiciales para separar a las madres de sus hijas o hijos, sustraerlos, criminalizar a las madres con el objeto de quitarles la guarda y custodia, el tema de la alienación parental, en fin. Pero antes de entrar a este modus operandi y estas características generales que identifican a la violencia vicaria, me parece importante también abordar desde ya algunas de las objeciones que se han hecho al reconocimiento de esta violencia, porque debo mencionar que es el camino hacia el reconocimiento legislativo de la violencia por interpósita persona no ha estado exento de cierta controversia. Se ha dicho, por ejemplo, que legislar para acoger la violencia vicaria es discriminatorio en contra de los hombres, que es violatorio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, porque es una figura que solo tutela a las infancias cuando es el hombre el perpetrador y no cuando es la mujer, entonces que de esta manera se dejan desprotegidos a niños y niñas. Y el argumento central de estas objeciones es que es un fenómeno que ocurre de los dos lados y que legislarlo solo de hombres hacia mujeres deja en desprotección a los hombres y a sus hijos cuando son las mujeres quienes lo perpetran. Y aquí la primera pregunta que se impone es determinar si esta violencia puede ejercerse al revés y si es discriminatorio reducirla a la que se ejerce solo de hombres hacia mujeres. Y aquí, por principio de cuentas, tenemos que decir que es cierto que las mujeres pueden dañar a un hombre a través de dañar a sus hijos. Por supuesto que esto es una realidad. Esto puede ocurrir y ocurre, y hay casos documentados de incluso de mujeres que han también asesinado a sus hijos. Esto es una realidad, no es que no existe el fenómeno. Pero lo que es muy importante distinguir es que estamos hablando de cosas muy diferentes. Por un lado, porque están las estadísticas. Si vemos el caso más extremo, que es el que llega al asesinato, pongo el caso de España, porque en México no tenemos estadísticas, pero en España comenzaron a contabilizarse estos casos desde 2013. Y entre 2013 y 2023 se habían perpetrado 50 asesinatos y fueron todos por los padres o las parejas o exparejas hombres de las madres. Entonces, esto nos habla de entrada de una prevalencia del fenómeno por parte de hombres, cuando son hombres los perpetradores, sin dejar de reconocer que puede ocurrir al revés. Pero sobre todo, y aquí lo más importante es que cuando esto ocurre, cuando es la mujer eh, la que es la perpetradora de este acto en contra de los hijos, esto no se inserta en un contexto social de violencia contra los hombres. Y esto es muy importante distinguirlo porque las consecuencias prácticas son enormes. En el supuesto de una mujer que daña a sus hijos para dañar al hombre, los mecanismos legales existentes van a funcionar a la perfección. ¿Por qué? Porque las leyes sobre violencia familiar, las leyes sobre guardia y custodia, las leyes del derecho familiar, las leyes penales, en fin, nuestro sistema jurídico va a ser útil para remediar la situación porque vivimos en una sociedad que no tolera a una mala madre, pero que en cambio justifica o tiende a justificar continuamente a los malos padres. Entonces los hombres no enfrentan las mismas barreras que las mujeres para acceder al sistema de justicia. Por el contrario, lo que vemos es que en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito de las instituciones en general, los hombres siguen teniendo concesiones, privilegios, ejercen normalmente un mayor poder económico y todo esto les brinda un acceso efectivo a la justicia. Recordemos que estamos en un mundo construido por y para los hombres y los sistemas judiciales no son la excepción. Y esta desventaja que sufren las mujeres frente al sistema de justicia está plenamente documentado, no es algo propio solo de nuestro país.
Cito el informe de la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias. Es un informe de abril de 2023 y nos dice la relatora que en los Estados Unidos de América los datos muestran una diferencia significativa entre el porcentaje de madres y padres que pierden la custodia porque el otro progenitor alega alienación parental. Cuando el padre acusa de alienación a la madre, se retira la custodia a la madre en el 44% de las acusaciones, de las ocasiones. Cuando la situación se invierte, el padre solo pierde la custodia en el 28% de las veces, prácticamente el doble. Entonces, el acceso a la justicia y la manera como operan los mecanismos es totalmente desigual y esto es lo que genera las condiciones y este fenómeno particular de violencia vicaria, porque lo que vamos a ver más adelante es que se genera pues una complicidad, la tengo que llamar así, entre las instituciones del Estado y los hombres agresores. Esa es la realidad y vamos a ver más adelante por qué esta expresión tan fuerte. Y por cuanto hace al interés superior de niñas, niños y adolescentes, que era la otra objeción, pues es importante hacer notar que este principio no se contrapone a la idea de violencia vicaria. Por el contrario, hay una clara intersección entre la violencia de género y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Son, en el fondo, una misma expresión de la violencia machista a la que ya me refería, derivada de esta visión de la masculinidad hegemónica como ejercicio del poder. Entonces, juzgar con perspectiva de género y juzgar con perspectiva de infancia, pues no son principios contrapuestos, no juegan en sentido contrario, por el contrario, son complementarios, se tienen que aplicar al mismo tiempo y algo muy importante también es que el reconocimiento legislativo de la violencia vicaria no implica dejar de lado la protección de niños y niñas que pudieran ser agredidos por cualquier otra persona, incluyendo sus madres. Pero, insisto, tenemos todo un entramado que los protege, pero lo que tenía que hacerse es visibilizar la otra cara de la moneda, la que es más prevalente y la que además es la que el sistema de justicia tiende a avalar, que es darle la espalda o volverse francamente en contra de las mujeres. En relación con estas dos objeciones que se han hecho a la figura de la violencia vicaria, debo decir que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hace un par de meses una serie de acciones de inconstitucionalidad en las que ya determinó que las legislaciones sobre violencia vicaria en las entidades federativas no violan el principio de igualdad y no discriminación ni el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y uno de los argumentos con base en los cuales se reconoció la validez de estas normas fue precisamente que, aunque es un fenómeno que podría ocurrir en las dos direcciones, tratándose de las mujeres requiere una protección especial. La Corte lo caracterizó como una acción afirmativa. Y esto es cierto. ¿Qué más quisiéramos que no fuera necesario visibilizar este fenómeno? ¿Qué más quisiéramos que no fuera necesario legislar en materia de violencia vicaria? Pero lo que se ve es que no basta con que tengamos normas neutras para poder hacer justicia y para proteger efectivamente a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes. La realidad nos muestra que particularmente en el ámbito del derecho familiar no hay normas neutras, muchas veces son o tienen incorporada una visión de desigualdad o simplemente se aplican con sesgos que generan impactos desproporcionados. Y esto ya decía yo que era muy fuerte decir que hay una complicidad entre las instituciones del Estado y el agresor, pero esta es realmente una de las principales características de la violencia vicaria. Comienza en el ámbito privado, comienza con la violencia familiar, con las amenazas, pero el ámbito en el que se despliega con toda intensidad, el ámbito que le sirve de soporte es el ámbito institucional. Son las instituciones del Estado la sede en la que se despliega con toda su fuerza esta figura de la violencia vicaria. Y para ilustrar este punto, pongo el caso de Ángela González en España, una mujer cuya hija fue asesinado su hija de 4 años fue asesinada por su progenitor
pero esto tras una historia de denuncias que fueron ignoradas, tras una serie de amenazas que no fueron tomadas en cuenta y tras una serie de decisiones judiciales que mantuvieron el régimen de convivencia con el progenitor, y fue precisamente durante una de estas convivencias que se llevó a cabo el asesinato, cuando ya había una alerta de parte de Ángela de que había amenazas en contra de su hija. Y todo esto llevó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mejor conocido como Comité CEDAW, a condenar al Estado español por no haber actuado con la debida diligencia. Esto en los años 90, antes de que existiera este concepto de violencia vicaria, pero ya esta historia de indiferencia de las autoridades existía, y es una historia que se repite una y otra vez. Lo que vemos es que las instituciones encargadas de proteger a las niñas, niños y adolescentes, las instituciones encargadas de proteger a las mujeres, terminan siendo la sede de mayor revictimización y de mayor violencia. Hay poco escrito aún sobre este tema, pero hay un artículo de 2021 de las doctoras Porter y López Angulo sobre la violencia vicaria en Iberoamérica, y ellas encontraron varias cosas interesantes. Nos dicen que en relación con el trato ante la justicia, el 88.5% de las mujeres víctimas señala haberse sentido maltratada o revictimizada por las instituciones. Las mujeres se sienten invisibles, criticadas, ignoradas e invalidadas al momento de exponer la violencia vicaria que padecen. Y es que este tipo de violencia funciona y se perpetúa bajo los estereotipos de género. ¿Por qué pasa esto? Porque en los sistemas de justicia y en las instituciones del Estado, como en todos los ámbitos de la sociedad, pues prevalecen estos estereotipos y estos sesgos, ¿no? La idea de la mujer mentirosa, el estereotipo de la mala madre, el estereotipo de una madre incapaz de hacerse cargo de sus hijos porque tiene inestabilidad emocional, la mujer que ella misma se lo buscó por no elegir bien a la pareja, en fin, a lo que se topan las mujeres cuando acuden a las instituciones encargadas de protegerlas es con una idea, y lo digo porque creo que todos lo hemos escuchado o todos lo hemos pensado, la idea preconcebida de que están locas. Y en este sentido se trata de un tipo de violencia que está respaldada por el sistema patriarcal al que me he venido refiriendo, y en este sistema pues normalmente prevalece, por ejemplo, se privilegia el derecho de los padres a convivir con sus hijas e hijos, incluso por encima de alegatos probados de maltrato o de violencia. Vuelvo al informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia con la mujer, que nos señala claramente que los sistemas judiciales no protegen suficientemente a las niñas y niños de padres abusivos debido a un sesgo discriminatorio que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aún teniendo pruebas de haber sufrido el maltrato. Nos dice, los tribunales tienden a subestimar la importancia de las acusaciones de violencia doméstica y a asumir suposiciones problemáticas. Por ejemplo, que se trata de una violencia que causa poco daño a la madre o al hijo y que cesa con la separación. Los tribunales también suelen entender mal y subestimar las consecuencias de la violencia doméstica en los niños y tienden a dar prioridad al contexto con el padre y a concederle. Entonces, queda claro que esta violencia institucional es realmente la sede en la que se verifica, se reproduce y se perpetúa este tipo de violencia. Quiero insistir con datos porque me parece muy relevante. Hay un estudio de Sonia Baccaro en los que analizó casos de violencia vicaria extrema en España a partir de 400 sentencias judiciales, y encontró, por ejemplo, que el 66% de los agresores se encontraba separado o divorciado o en proceso de separación al momento de cometer los hechos. Entonces, esto confirma que la violencia vicaria se ejerce principalmente como una reacción ante la pérdida de control sobre la vida de las mujeres. En el 82% de los casos, el autor del crimen es el padre biológico de las víctimas, lo que ya decíamos, la prevalencia. En un 60% de los casos hubo amenazas previas al asesinato de los hijos. Entonces,
esta idea de continuo y de los focos rojos y de la importancia de no tomar las amenazas como casos aislados, sino como parte de un contexto de violencia que puede escalar. En 44% de los casos, el delito se comete durante el régimen de visitas del padre biológico. Y esto pues nos apunta a que si queremos tomarnos en serio el interés superior de niños, niñas y adolescentes, pues no podemos automáticamente privilegiar la convivencia con ambos padres, ¿no? Es algo que se tiene que tomar realmente con mucho cuidado analizando el caso concreto. En un 74% de los casos analizados se identificó violencia de género contra la mujer antes del asesinato de las niñas o niños, lo cual confirma que la violencia vicaria es una forma más de violencia de género. Algo aterrador, en ninguno de los casos analizados se establecieron medidas de protección para las niñas o niños. Y entonces, bueno, ¿a qué se puede deber esto? Pues al estereotipo de la mujer mentirosa, ¿no? Que impide a las autoridades actuar diligentemente. En todos los casos se observó una responsabilidad compartida de diversas instituciones. Esto es algo muy importante. Parte desde la negligencia policial, es a nivel de las fiscalías, es a nivel de los abogados y abogadas. No hay un acceso a servicios legales realmente con perspectiva de género. Los propios abogados o abogadas tampoco les creen a sus clientes. Ocurre en los cuerpos periciales. En las periciales, una y otra vez hay revictimización. Ocurre con los profesionales de la salud y ocurre en la judicatura. Y en general, lo que está plenamente documentado es que hay una falta de coordinación entre las diversas instancias que tienen conocimiento de los hechos de violencia. Sigue habiendo una visión aislada del fenómeno de la violencia. Cuando una mujer acude a solicitar ayuda, las personas operadoras creen que si el episodio de violencia ya concluyó, entonces ya no hay violencia, no se ve de manera interconectada. Y no se ve que esta denuncia pues simplemente es sintomática de una situación que si no se para puede concluir con situaciones trágicas, ¿no? Otros de los problemas son la falta de análisis de riesgo, se pide que sean las propias mujeres las que demuestren estar en riesgo y normalmente no se les cree, hay un sesgo discriminatorio en relación con los testimonios y bueno, todo esto alimentado por el constante estereotipo tanto en los ámbitos de procuración como administración de justicia. Quiero hacer referencia a dos herramientas que también se utilizan como parte de este entramado de la violencia vicaria. Uno es la figura de la alienación parental y el otro es la aplicación del convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. En relación con la alienación parental, la relatora especial en su informe de abril del año pasado nos señala que la acusación de alienación parental presenta un componente de género muy elevado. Es una figura que se utiliza contra la madre en la gran mayoría de los casos y que se trata de una acusación que encuentra eco en los tribunales porque se utiliza para caracterizar a la madre como vengativa, delirante, ¿no? Lo que nos dice el informe es que en un gran número de casos, las madres que se oponen al contacto de los hijos con el padre o que intentan restringir este contacto son consideradas por los evaluadores, por los peritos, por los profesionales de la salud como obstructivas, malintencionadas y hay una tendencia generalizada a culpar a la madre, ¿no? Y esto es particularmente grave tratándose, por ejemplo, de denuncias de abuso sexual. Y en este sentido, las mujeres se encuentran pues en una posición muy difícil, en una posición muy injusta, porque si insisten en presentar pruebas de violencia doméstica, de maltrato infantil, entonces se colocan en riesgo de que se les acuse de estar tratando de alienar a sus hijos del padre y que esto incluso podría llevarles a hacer perder la custodia como cuidadora principal. Y la otra herramienta que también se ha visto que tiene un sesgo importante de género es el de la sustracción internacional de menores. Alrededor de las tres cuartas partes de los casos presentados en términos del convenio de La Haya son
contra las madres. Y normalmente son madres que huyen de los casos de violencia doméstica o que tratan de proteger a sus hijos de los malos tratos. Y esto es particularmente cierto tratándose de mujeres migrantes, ¿no? Mujeres de otros países que están, por ejemplo, en nuestro país, viven violencia, huyen con los hijos y normalmente pues los tribunales no avalan eh, las alegaciones de violencia como una razón para negar la restitución. Ya por último, en relación con documentos importantes, quiero citar que el día de ayer, precisamente ayer mismo, el Comité CEDAW hizo una recomendación al Estado de Brasil, esto derivado del examen periódico, en el que le recomienda a Brasil abrogar la ley sobre alienación parental y eliminar los sesgos de género en el sistema judicial y asegurarse de que los órganos jurisdiccionales de lo familiar den el debido peso a las situaciones de violencia doméstica y familiar, así como el interés superior de niños, niñas y adolescentes cuando decidan sobre custodia y derechos de visita con motivo de una separación. Entonces, como podemos ver, el panorama es terrible, realmente tenemos una responsabilidad institucional muy importante de generar capacidades y de capacitarnos en estos temas, pero sobre todo siempre cuestionarnos primero nosotros mismos, ¿no? Nuestros sesgos. Siempre, siempre, siempre creo que lo primero que tenemos que hacer al analizar cualquier tema que involucre derechos de mujeres es cuestionarnos los propios sesgos que podamos tener. Y esto me lleva pues a cuáles son las obligaciones que tenemos los operadores de justicia y para abordar este tema, pues creo que conviene siempre remontarnos a lo básico y me remito al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, que establece los derechos de los estados frente a la violencia de género y que por supuesto son aplicables a la violencia vicaria con el aspecto adicional de la perspectiva de infancia. Y pues aquí el primero de estos deberes es abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, los funcionarios, el personal, agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Otro deber fundamental es el de actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. El gran tema del acceso a la justicia me parece que es la debida diligencia, los protocolos, la capacitación, la capacitación de todos los funcionarios, juzgadores, fiscalías, peritos. Otro de las medidas, de los deberes, es adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer o de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Y esto además, pues con el componente fundamental también de la perspectiva de infancias, ¿no? Proteger a la mujer y proteger a los hijos, que son ambos receptores de este tipo de violencia. Establecer procedimientos legales, justos y eficaces para las mujeres que hayan sido sometidas a violencia y que incluyan, por supuesto, medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a tales procedimientos. Y también establecer mecanismos judiciales y administrativos para asegurar que las mujeres objeto de violencia tengan acceso efectivo a resarcimiento, a reparación del daño, a otros medios de compensación justos y eficaces. Lo ideal sería primero, pues que no tengan que pasar por esta violencia institucional, pero si ya pasaron por ahí, tiene que haber reparación del daño, ¿no? Tiene que haber reparación por el daño moral y compensación por lo que dejó de percibir al dejar su empleo, por lo que gastaron las mujeres en abogados, lo que gastaron en atención psicológica para ellas, sus hijos y sus hijas. Lo ideal es poder prevenir, ese debe ser el enfoque, pero tendríamos que llegar hasta el establecimiento incluso de garantías de no repetición. Y ese tendría que ser el objetivo final cuando ya estuvimos frente a violencia vicaria. Al final del día, ¿en qué se resume todo esto? Pues para nosotros que somos, o para quienes son personas juzgadoras, en la obligación ineludible de juzgar con perspectiva de género. La perspectiva de género es una metodología de adjudicación, es una manera como debemos impartir justicia y es de carácter obligatorio para todas las personas juzgadoras en México.
Basta con que cualquier persona juzgadora advierta que puede existir una situación de violencia, una situación de vulnerabilidad originada por el género, para que automáticamente surja la obligación de acudir a este método para resolver la controversia respectiva, ¿no? De acuerdo con jurisprudencia obligatoria para todos los jueces o juezas de nuestro país, juzgar con perspectiva de género es una obligación, y es una obligación que deriva del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad, a la no discriminación por razones de género, que deriva entonces de la Constitución y de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. ¿En qué consiste? Pues ya lo sabemos, en el deber de implementar un método a través del cual se pueda primeramente identificar si existen este tipo de situaciones de desigualdad de poder, ¿no? En segundo lugar, cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visibilizar las situaciones de desventaja provocadas por las condiciones de sexo o género. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Aquí realmente es un rol muy proactivo en la impartición de justicia. Detectarse las situaciones por cuestiones de género y algo fundamental, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, ¿no? Ya lo veíamos, por ejemplo, con el tema de alienación parental. Es una figura que se utiliza en realidad para criminalizar a las mujeres. No es una norma que tenga una neutralidad. Evaluar entonces siempre el impacto diferenciado de la solución propuesta. Realmente las normas en el derecho familiar, insisto, son aparentemente neutras, pero tienen impactos diferenciados en las mujeres. También de manera fundamental, aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas. Por supuesto que todos los derechos de las personas tienen que ser tomados en cuenta, particularmente los de niños, niñas y adolescentes. Y algo que también me parece muy importante, el lenguaje, utilizar un lenguaje no basado en estereotipos o prejuicios, y no solo un lenguaje inclusivo, sino realmente un lenguaje que no criminalice, un lenguaje que cuente la historia de la mujer, que no la victimice, que no la haga parecer como la culpable de la violencia que está sufriendo. Me parece que sí, ahí tenemos también mucho que hacer, e incluso una sentencia que reconoce la situación de violencia contra la mujer, una sentencia que da voz a la situación por la que está pasando una mujer, es una sentencia que automáticamente ya genera una satisfacción, ¿no? Ya es una medida de satisfacción el poder leer en una sentencia que el juez me escuchó y que el juez entendió lo que yo le estaba diciendo, que lo reconoció y lo plasmó en una sentencia. Me parece que ese tiene un valor reparador inmenso. Pues con esta charla simplemente he querido subrayar que los retos en materia de violencia son variados, son enormes, pero tenemos todas las herramientas legales, tenemos todas las herramientas interpretativas, tenemos métodos muy sofisticados y debemos estar capacitados y capacitadas para utilizarlos, porque de nada sirve el haber sacado, como decía al inicio, el haber sacado el tema de la violencia de género del ámbito privado para traerlo a lo público, si en el ámbito público las autoridades encargadas de proteger a los niños, niñas y adolescentes y encargadas de proteger a las mujeres, no vamos a responder, sino que por el contrario, ¿no? Vamos a revictimizar, a hacer oídos sordos. Realmente, pues es un reto muy importante, pero tengo también la confianza y el optimismo de que, pues, espacios como este y espacios de diálogo son efectivos para esta sensibilización a la que tenemos que estar siempre abiertos. Con esto termino mi intervención y quedo atenta a cualquier pregunta que quisieran formular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Si tienen alguna pregunta, les pedimos por favor que en este momento la escriban en el chat para hacérsela llegar a la magistrada Fabiana Estrada. Damos unos minutos para ver si existe alguna pregunta aquí en el chat de nuestro Zoom. Muchas gracias de nueva cuenta, magistrada, por estar con nosotros. Sabemos el cambio de horario, que aunque sea pequeña, de repente siempre genera descontrol.
Hasta el momento no existe ninguna pregunta, pero sí tenemos una. La pregunta dice lo siguiente. Denme un segundo. Si desde su perspectiva este delito es instantáneo o continuo, Nubia Ismene Rivera Patiño nos realice esa pregunta. No sé si... Sí, pues es interesante. Yo pienso, es continuo, ¿no? Bueno, tendría que verse cada caso particular, podría ser en una instancia muy específica. Acuérdense que tiene siempre múltiples facetas, ¿no? Tiene muchas maneras de materializarse, entonces podría ocurrir en un momento dado a partir de una conducta particular, pero también podría, si es, por ejemplo, en el ámbito institucional, ser continuo, si a lo que nos estamos refiriendo es, pues, por ejemplo, también a una instancia de violencia a partir de acudir a los juzgados a solicitar una custodia, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser el caso más grave que llegue a la violencia física, al asesinato, que ahí pues sería en ese momento que se cometió, sino que existen otras formas de comisión que ahí podrían ser continuas. Insisto, esto lo veo más, no soy penalista y no conozco bien el tipo como quedó definido para ustedes, sino más bien desde el punto de vista de los deberes no institucionales, pero bueno, a nivel penal creo que mi perspectiva sería esa, que puede ocurrir con conductas que pueden ser tanto instantáneas como continuadas. Y de igual forma, tenemos otra pregunta de la misma persona, Noevismene Rivera Patiño, su opinión sobre la violencia simbólica. Pues es otra forma de violencia, yo creo que hoy en día es la que más contribuye a la reproducción de estereotipos, ¿no? La violencia simbólica, la que se da en los medios de comunicación, la que constantemente nos dice que las mujeres tenemos que estar delgadas, ser perfectas, ser exitosas pero no ambiciosas, ser firmes pero no groseras, todos estos mensajes mediáticos que generan, que reproducen el estereotipo y esta virtud femenina, ¿no? Me parece que es muy pernicioso, y al igual que todos los demás. Claudia Chávez Beltrán tiene una pregunta que nos dice, ¿qué prueba sugiere que sea la idónea para demostrar la violencia vicaria, para que dicha figura no sea utilizada solo como instrumento para obtener medidas precautorias como custodia o restricción de convivencias? Pues primero las testimoniales, ¿no? Pero que se tienen que desahogar con apego a los estándares de derechos humanos, ¿no? Tenemos ya el testimonio de la mujer, entiendo que no puede ser la única prueba, pero sí tenemos que valorarla con perspectiva de género, atendiendo a los contextos. Análisis de contexto, eso es fundamental. No solo es, pues la mujer no es creíble, sino que se tiene que acudir a todo el contexto, pruebas, análisis de contexto, pruebas, pues también las periciales, psicológicas, pero lo importante es que hay una diversidad de pruebas que son las que siempre tenemos, pero valorarlas con perspectiva de género, ¿no? No a través de la visión sesgada.